Muy bien, vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio a esta tercera conferencia de la serie Los peligros de judaizarse. Y quiero hablar un momento antes de por qué esta serie se llama así. Precisamente se llama Los peligros de judaizarse, no porque tengamos nada contra el judaísmo, porque realmente, si lo analizamos profundamente, el cristianismo es el cumplimiento del judaísmo. Sino que cuando hablamos de los peligros de judaizarse, estamos hablando específicamente del peligro de caer en cometer los mismos errores que cometió la iglesia de los Gálatas, que estando en la gracia, se esclavizaron con los rudimentos de la ley. Entonces, cuando estamos hablando de los judaizantes, yo quisiera aclarar esto porque hay personas que me han dicho que aclare, bueno, precisamente personas de índole judaizante, que aclare que los judaizantes eran los que querían enseñar que la circuncisión era para salvación, y que los judaizantes eran los que trataban de decir que había que guardar Shabbat, pero a la manera de ellos, pero que el problema no era guardar Shabbat. Bueno, esos son realmente excusas. Esos no son los judaizantes del Nuevo Testamento. Los judaizantes del Nuevo Testamento son aquellas personas que intentaban a los gentiles obligarlos a guardar las fiestas, a guardar sábado, a no comer algunos alimentos, a que se tenían que circuncidar. Y esos son los judaizantes. Esa es la secta de los dolores de cabeza del apóstol Pablo, que por cierto Pablo en algún momento va a llamar falsos hermanos. Entonces, estos son los judaizantes, no es esa ficción que algunos quieren inventar de que eran personas que simplemente enseñaban que la salvación, querían enseñar que la salvación se obtenía a través de la circuncisión. Vamos a ver que esos no son los judaizantes. También esa doctrina de que no podemos llamarnos ya gentiles porque por definición gentil no es ser salvo, otra cosa que no es correcta. Pablo en sus cartas muchas veces dice: os escribo a vosotros gentiles, honro mi ministerio. Y si los gentiles no fuéramos salvos solo por el hecho de ser gentiles, o porque bueno, entendemos que los cristianos gentiles hemos sido injertados en el olivo natural que es Israel, pero eso no nos quita nuestra condición de gentiles, porque si no, Pablo se expresaría de otra manera en sus cartas y no le llamaría a las iglesias gentiles. En montones de ocasiones Pablo les llama gentiles sin ningún problema, sin ninguna preocupación por llamarles así. Esa doctrina de que por definición gentil no es salvo, esa se la inventó no sé quién, pero él no es la teología de Pablo, porque Pablo en todo lado llama sin ningún problema a las iglesias que levantó gentiles. También nunca vemos a Pablo tratando de utilizar esa teología de que nosotros somos Israel del norte porque las 10 tribus de Israel se dispersaron y que realmente nosotros somos ese Israel de Dios. No, para nada. Pablo, por ejemplo, dice en Romanos capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 5, dice: por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe entre los gentiles por su nombre. Y si realmente la circuncisión fuera que todos los gentiles tenemos que circuncidarnos, no se mencionaría la salvación de los incircuncisos, pero hay pasajes claros donde Dios dice que Él justifica a los circuncisos y a los incircuncisos. Entonces, esa es la realidad bíblica, esa es la realidad con solamente leer la palabra de Dios, y las otras cosas simplemente son excusas que la gente ha levantado. El tema de hoy va a ser hablar sobre si los cristianos nos debemos circuncidar o no. Las dos conferencias anteriores han sido sobre si debemos guardar Shabbat o no. Así que puedes buscar en el YouTube de Iglesia Río de Dios los peligros de judaizarse, el Shabbat primera parte, los peligros de judaizarse, el Shabbat segunda parte. Ahí están en YouTube y puedes escuchar esas dos primeras conferencias. Pero quisiera recordar que he estado hablando de que este tema tenemos que analizarlo a través de 4 principios bíblicos, 4 principios exegéticos. Estos 4 principios exegéticos los he estado tratando de aplicar en las dos conferencias pasadas, y el mismo principio lo voy a aplicar en esta noche. Y son los siguientes. Quiero recordarles que cuando se trata de un tema donde hay dudas
de si un gentil debe guardar esto o no de la ley, es necesario que nosotros recurramos primeramente al Nuevo Testamento antes del Antiguo. ¿Por qué razón? Bueno, porque el Nuevo Testamento es el que nos presenta gentiles convertidos al cristianismo o gentiles convertidos a la fe en Cristo Jesús. Entonces, es por esa razón que si nosotros queremos decir que hay que guardar Shabbat, hay que guardar la circuncisión, no puede ser construida la teología desde el Antiguo Testamento y desde ahí concluir sí o no. No, hay que fijarse en el Nuevo Testamento y ver qué pasó con esa situación con los cristianos primitivos. Ese es el primer principio exegético. El segundo está en que cuando se trata de temas de qué debemos guardar, de que si debemos guardar algo o no de la ley, tenemos que recurrir primeramente a Pablo, porque Pablo es el apóstol de los gentiles y debemos recordar que Cristo enseñó y los apóstoles enseñaron a Israel, pero Pablo habló específicamente a nosotros los gentiles. Entonces, en primer lugar, tenemos que recurrir a Pablo. El tercer principio exegético es que para interpretar sanamente a Pablo es necesario que nosotros hagamos una teología bien sólida desde Romanos, porque Romanos es la carta más sistemática de Pablo y Romanos es la que nos permite interpretar bien sus ideas o pasajes aislados que él hace sobre la circuncisión o las fiestas y otros temas en el resto de sus cartas. Entonces hay que fijarse primero qué dijo Pablo en Romanos sobre el tema, si es que lo desarrolló en Romanos, para después poder interpretar bien las otras cartas, porque Romanos es la carta más sólida del apóstol Pablo, es donde podemos entender mejor su teología. Y esto nos lleva al cuarto punto. El cuarto punto es que nunca debe depender una teología, una doctrina nunca puede depender de un pasaje por acá, otro pasaje por allá y hago un rompecabezas de pasajes. No, la base tiene que ser la teología que desarrolló el apóstol Pablo en cuanto a estos temas. Cuando estamos hablando de temas de si hay que guardar Shabbat, si hay que circuncidarse, si hay que guardar las fiestas, cuál es el papel de la ley de Moisés para nuestros días, cuál es el papel de la nación de Israel para nuestros días. Todos esos temas tenemos que partir de Pablo y de su teología de los romanos y después permearnos del resto de sus cartas, pero la base tiene que ser Pablo en Romanos. Entonces, yo quisiera comenzar leyendo Génesis capítulo 17, porque es ahí donde la Biblia nos va a mencionar la circuncisión. Entonces voy a leer este pasaje y vamos a aprender algo sorprendente, casi que lo que vamos a aprender en este pasaje va a ser suficiente para que nosotros entendamos que no tenemos que circuncidarnos nosotros los gentiles, pero como he dicho, al final la plataforma y la última palabra la va a dar el Nuevo Testamento en Pablo, en Romanos. Entonces, vean lo que dice Génesis capítulo 17, versículo 1. Dice, era Abraham de 99 años cuando Adonai se apareció a Abraham y le dijo, yo soy El Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Estableceré mi pacto entre tú y yo y te multiplicaré grandemente. Y Abraham cayó sobre su rostro y Elohim le habló diciendo, este es mi pacto contigo, serás padre de una multitud de pueblos, y no se llamará tu nombre Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchas gentes. Te haré fecundo en gran manera, haré naciones de ti y te saldrán reyes. Establezco mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti, en sus generaciones como pacto eterno para ser Elohim para ti y para tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán por posesión perpetua, y seré Elohim para ellos. Dijo además Elohim a Abraham, y tú guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti, que todo varón entre vosotros sea circuncidado y circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre yo y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa
o el comprado con dinero, o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente será circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por tu dinero, y mi pacto estará con vuestro cuerpo como pacto eterno. Pero el varón incircunciso, cuya carne de su prepucio no haya sido circuncidada al 8º día, tal persona será totalmente excluida de su pueblo, pues ha quebrantado mi pacto. Dijo también Elohim a Abraham: a tu mujer Sarai la llamarás, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara, y la bendeciré, y de ella te daré un hijo, y lo bendeciré, y haré de él naciones, y reyes y naciones procederán de él. Y cayó Abraham sobre su rostro, pero se rió y dijo en su corazón: ¿a un hombre centenario le nacerá un hijo? Y Sara parirá con 90 años. Y Abraham dijo a Elohim: ojalá Ismael viva delante de ti. Pero Elohim dijo a Abraham: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y tú llamarás su nombre Isaac, y estableceré mi pacto con él por pacto perpetuo para tu descendencia después de él. En cuanto a Ismael, te he oído, y he aquí lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera, engendrará 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo confirmaré con Isaac, y te parirá Sara. Y por este tiempo, el año próximo, cuando termino de hablarle, Elohim ascendió por encima de Abraham, y el mismo día tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los nacidos de su casa, y a todos los comprados con plata, y a todo varón entre las gentes de la casa de Abraham, y circuncidó sus prepucios en la fecha de aquel día, como le había dicho Elohim. Y era Abraham de 99 años cuando circuncidó su prepucio, y su hijo Ismael era de 13 años cuando fue circuncidado de la carne de su prepucio. Y el mismo día que Abraham se circuncidó, su hijo Ismael y todos los hombres de su casa, nacidos en casa o comprados con plata, extranjeros, fueron circuncidados con él. Este pasaje es importantísimo que nosotros lo estudiemos, porque es aquí donde comienza todo el tema de la circuncisión. Y aquí vemos que 430 años, o más bien específicamente casi 500 años antes de la entrega de la Torá en el monte Sinaí a la nación de Israel, Dios le entrega el pacto de la circuncisión a Abraham. Y quiero por favor que pongan mucha atención. La circuncisión era la señal, según lo que acabamos de leer, de un pacto que Dios estaba haciendo con Abraham. ¿Y cuál era ese pacto? Dos cosas: de que Dios iba a ser el Elohim de Abraham y su descendencia, y que Dios le iba a dar a Abraham y a su descendencia la tierra de Canaán. ¿Me siguen con cuidado? Tienen dos cláusulas el pacto de la circuncisión con Abraham. El pacto consiste en dos cosas: yo seré el Dios de ustedes, ustedes serán mi pueblo, y yo a ustedes les daré la tierra de Canaán. Y la señal del pacto que yo les doy a ustedes es que ustedes deben circuncidar vuestro prepucio como señal. Esto es lo que dice el versículo 11: circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre yo y vosotros. Esto no es interpretación, esto simplemente es comprensión de lectura, y eso es muy importante. Ahí es donde debemos empezar a tratar de enfocarnos, más que estar tratando de interpretar. Nada más comprendamos lo que el texto dice y dejemos de especular. El pacto consistía en esas dos cosas. Ahora, lo interesante es que cuando Dios le prometió a Abraham que él iba a establecer su pacto, iba a ser a través de un hijo, porque dice el versículo 15: dijo también Elohim a Abraham: a tu mujer Sarai no la llamarás Sarai, sino que será su nombre Sara, la bendeciré y de ella te daré un hijo, y lo bendeciré y haré de él naciones, y reyes procederán de él. Y es interesante que cuando Dios le dice a Abraham que él le va a dar un hijo, Abraham se acuerda que él ya tiene un hijo primogénito, que es Ismael, que es el padre de los árabes. De ahí descienden los árabes, de Ismael. Y le dice en el versículo 18: ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Y qué le contesta en el versículo 19? Esto es vital
amados santos de Dios, le dice: pero Elohim le dijo a Abraham: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo con su descendencia después de él. Y le dice, en cuanto a Ismael, te he oído, he aquí lo bendeciré, lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera, engendrará 12 príncipes y haré de él una gran nación, pero mi pacto lo confirmaré con Isaac, que parirá Sara. Miren, este pasaje es tan contundente como para que cierre la Biblia y me despida. Porque aquí está diciendo claramente que el pacto de la circuncisión no es con cualquier descendiente de Abraham, es con Isaac y su descendencia. Eso es lo que Dios le estaba aclarando a Abraham acerca de Ismael. Le estaba diciendo: yo bendeciré a Ismael, pero mi pacto, ¿cuál pacto? El pacto de ser vuestro Dios y que ustedes sean mi pueblo, y ese pacto de que yo les daré la tierra de Canaán, no es con Ismael y sus descendientes, es con Isaac y sus descendientes. Ahora, es verdad que el texto dice que también Ismael se circuncidó, pero ¿por qué razón? Porque era un niño de 13 años o un adolescente de 13 años y él iba a vivir en la casa de Abraham y por lo tanto tenía que circuncidarse si quería vivir en la casa de Abraham. Pero ya por no vivir en la casa de Abraham, los descendientes de Ismael no tenían por qué circuncidarse. Y si fuera así, entonces Dios también hizo un pacto con los descendientes de Ismael, donde Dios promete ser el Dios de ellos, y entonces Dios también le prometió a los árabes que les iba a dar la tierra de Canaán, y eso es solo para Israel. Entonces, aquí estamos viendo que no puede ser posible que a nosotros se nos diga que debemos circuncidarnos nosotros los gentiles, porque ni siquiera los árabes, que son hermanos de los judíos, con ellos fueron, ni siquiera con ellos es el pacto, ahora mucho menos con nosotros, que ni siquiera estamos ligados genéticamente con Abraham. O a lo mejor lo estamos, porque nosotros los latinos tenemos sangre de africanos, sangre de anglosajones, sangre de asiáticos, sangre judía, sangre árabe, pero eso no nos hace precisamente judíos. Yo puedo tener en mi descendencia sangre de chinos, y eso no me hace chino. Entonces, es importante que entendamos con quién fue el pacto de la circuncisión. Ese pasaje es clarísimo, donde se nos dice con quién es el pacto de la circuncisión. Por eso es que es insostenible decir que los gentiles tenemos que circuncidarnos. Sin embargo, vamos a dejar que sea Pablo el que diga si debemos de circuncidarnos o no. Vamos a ver qué dijo Pablo, pero no pasajes aislados de Pablo. Vamos a ver cuál fue la teología que desarrolló Pablo en este tema en Romanos, y después de saber las bases de lo que dijo Pablo, después de ver su teología plasmada en Romanos, vamos a permear el resto de la enseñanza con otras enseñanzas que Pablo compartió en otras cartas. Vuelvo con el mismo principio bíblico. Debe ser Pablo el que dé la última palabra por ser el apóstol de los gentiles. Y vamos a ir a Romanos capítulo 2, versículo 25 al 29. Versículo 25 al 29, y quiero decirles con todo mi corazón, creo profundamente que las personas que enseñan que hay que judaizarse, que hay que guardar Shabbat, que debemos circuncidarnos, es porque no han estudiado inductivamente Romanos, ni Gálatas, ni han estudiado inductivamente Hebreos. Entonces, vamos a ver qué es lo que empieza a enseñar Pablo en Romanos acerca de la circuncisión. Bueno, Pablo dice lo siguiente: porque la circuncisión, bueno, nada más antes de leer el pasaje, déjenme decirles el contexto. En el capítulo 1 de Romanos, ¿a quién le está hablando Pablo? A los gentiles. Eso creo que lo mencioné anteriormente. En el versículo 5 dice: por medio del cual recibimos la gracia del apostolado para obediencia de la fe entre todos los gentiles por su nombre, entre los cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo. Entonces, en el capítulo 1 de Romanos, Pablo le está hablando a los gentiles. La prueba es de que a partir del versículo 18 en adelante, Pablo empieza a hablar de que a los gentiles, de que ellos no tienen excusa porque Dios les dio la creación para creer en Él. En el capítulo 2, Pablo ya no se dirige a los gentiles, se dirige a los judíos, judeocristianos de la iglesia de Roma. Porque cuando él les empieza a decir de que
versículo 17, pero si tú que eres llamado judío y te apoyas en la ley, te jactas en Dios y conoces la voluntad de Dios y apruebas las cosas esenciales al ser instruido por la ley, ahí está, capítulo 2, Pablo le está enseñando a los judeocristianos. Y con respecto al tema de la circuncisión, Pablo le dice lo siguiente a los judeocristianos, les dice en el versículo 25, porque si la circuncisión ciertamente aprovecha, porque la circuncisión ciertamente aprovecha si practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión ha llegado a ser incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tomada en cuenta su incircuncisión como circuncisión? Y si la incircuncisión, que es por naturaleza, cumple la ley, te juzgará a ti, que a pesar de la letra y de la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que aparece exteriormente en la carne, sino que el judío es el que lo es en el interior y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, cuya aprobación no proviene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué nos está enseñando Dios con respecto a la circuncisión de la carne, a cortarse el prepucio? Muy sencillo. Lo que Pablo está enseñando, su teología está enseñando en Romanos capítulo 2, del 25 al 29, es lo siguiente: Dios no juzga según la carne ni las apariencias. Dios juzga las intenciones del corazón. Eso es lo que tenemos que empezar a aprender con respecto a la posición de Dios con respecto hoy al tema de la circuncisión en la gracia. Ya Dios no juzga según la carne ni según las apariencias, sino Dios juzga en el corazón. Y vean qué interesante lo que estaba diciendo Pablo aquí, porque Pablo está enseñando que la circuncisión sin obediencia de nada aprovecha, sino más bien se convierte en transgresión. Te lo vuelvo a repetir. Para Dios actualmente la circuncisión sin obediencia de nada aprovecha, y más bien la circuncisión en desobediencia se convierte en transgresión de la ley. Esto está clarísimo, sobre todo porque también lo respalda Santiago. Santiago en su libro dice lo siguiente, Santiago capítulo 2, versículo del 10 al 11, Santiago dice lo siguiente, dice: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero tropiece en un punto es hecho culpable de todos, porque el que dijo no adulterarás, también dijo no asesinarás. Ahora bien, si no adulteras, pero asesinas, te has hecho transgresor de toda la ley. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo? Pablo nos está enseñando de que hay un problema, esta es su teología del Nuevo Testamento, hay un problema con la circuncisión. Si nosotros nos circuncidamos para cumplir con la ley, entramos en un serio problema, y es que aunque nosotros nos circuncidemos para guardar la ley, porque la ley ordena que nos circuncidemos, también vamos a ver que después se va a condenar no circuncidarse en la ley de Moisés. Pablo aquí está enseñando que circuncidarse no vale de nada si yo quebranto el más mínimo mandamiento de la ley. Y esto es interesante porque aquí lo que la Biblia nos está enseñando es que esto se convirtió en una maldición para las personas. Porque aunque la gente quiera guardar Shabbat, la gente quiera guardar fiestas, la gente no quiera comer cerdo, la gente quiera circuncidarse y tratar de guardar lo más que pueda la ley, con solo un mandamiento que cometa se convierte en transgresor de la ley. Entonces, por esta razón es que Pablo empieza a enseñar que ya no tiene sentido circuncidarse, sobre todo para el tema de los gentiles, porque ahora, entendiendo esta base que Pablo desarrolló en los romanos, vean lo que dice Pablo a los gálatas. Ahora, ya entendiendo que Pablo dice de que de nada sirve circuncidarse, porque con solo que yo quebrante un mandamiento soy transgresor de la ley, y esa desobediencia me será contada como incircuncisión, ya conociendo esa teología que él desarrolló en Romanos, vamos a ver lo que él dice en Gálatas, pero siempre partiendo de Romanos. Dice Pablo lo siguiente:
En Gálatas capítulo 3, versículo 10, miren lo que dice Pablo. Pablo dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el rollo de la ley para hacerlas. Y es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios, porque el justo por fe vivirá. Pero la ley no es por fe, sino el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pablo no está inventando una teología nueva. Pablo está realmente recuperando el verdadero sentido de la ley que Moisés había dado. Porque Pablo nos está enseñando de que la ley trae en sí mismo una promesa del que practique las obras de la ley vivirá por ellas. ¿Eso de dónde se lo sacó Pablo? Eso lo sacó del libro de Levítico, capítulo 18, versículo 5, cuando Moisés dijo lo siguiente. Moisés dijo lo siguiente: observaréis mis estatutos y mis decretos, pues el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Yo ya ve. Entonces, aquí en este pasaje de Levítico, la Biblia nos está enseñando que practicar la ley trae vida en sí mismo. Pero, así como el observar los estatutos y decretos de Dios y guardarlos y ponerlos en práctica traía vida, había también una maldición que estaba en la misma ley de Moisés. Porque Deuteronomio capítulo 27, versículo 26, nos enseña lo siguiente. Dice Deuteronomio 27, 26, maldito el que no persevere en las palabras de esta ley para cumplirlas. Y todo el pueblo dirá amén. Entonces, Pablo nos está enseñando de que Cristo nos redimió de esa maldición de la ley porque nadie puede cumplir la ley. Eso es lo que Pablo empieza a explicar en su teología. Él dice, vuelvo a leer, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito todo el que no persevere en todas las cosas que han sido escritas en el rollo de la ley para hacerlas. Si tú dices que estás viviendo bajo la ley de Moisés, estás diciendo en otras palabras que estás en maldición, porque con solo un mandamiento que quebrantes eres transgresor de la ley. Es lo que Pablo dice aquí. Y ahora el versículo 11 dice, y es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios, porque el justo por fe vivirá. Pero la ley no es por fe, sino el que haga estas cosas vivirá por ellas. Este era el versículo de Levítico 18:5. Y dice el 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición a favor de nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, a fin de que la bendición de Abraham llegara a los gentiles en Jesucristo, para que por medio de la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Entonces, aquí estamos viendo que la ley en sí misma, bíblicamente hablando, ahora en el Nuevo Testamento debemos entender que la ley en sí misma trae maldición. Ahora, no porque la ley sea mala en sí misma, porque esto es importantísimo aclararlo. Pablo desarrolla esto en Romanos. Por el amor de Dios, vuelvo a insistir, vayamos a Romanos y dejemos que sea la teología de los romanos la que nos explique todo. Porque vemos que la maldición, hay una maldición en querer vivir por la ley, porque la ley nadie la puede cumplir y nos hace y solo quebrar un mandamiento, el más pequeño de ellos, nos hace transgresor de la ley. Pero vean lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 7. La pregunta es, entonces, ¿qué? ¿La ley que Dios dio es mala en sí misma? En lo más mínimo, porque Pablo enseña. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Más bien, no conocí el pecado sino por medio de la ley. Y ciertamente no habría conocido la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, la ley no es mala en sí misma, el problema es la maldad que hay en el hombre.
La ley bíblicamente hablando es buena, dice la palabra de Dios. Esto está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo, 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 dice: nosotros, no obstante, sabemos que la ley es buena. Entonces, no me vayan a malinterpretar. La ley en sí misma, la ley de Dios en sí misma es buena, pero trae una maldición. Ella declara una maldición. El hombre que no la cumpla es maldito. Entonces, la ley es buena en sí misma, pero el problema es que nosotros los seres humanos no la podemos cumplir al pie de la letra. Entonces nosotros sabemos que la ley es buena, dice Pablo aquí en 1 de Timoteo 1:8, si uno la usa legítimamente. Si uno la usa legítimamente. Pero ¿quién la puede usar legítimamente? Nadie, solo Cristo la ha usado legítimamente. Y dice, sabiendo esto, que la ley no está puesta para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para impíos y pecadores, para irreverentes y profanos, para parricidas, matricidas, para homicidas, fornicarios, homosexuales, secuestradores, mentirosos, pérjuros y para todos los que se oponen a la sana doctrina. ¿Para quién fue puesta la ley? No para el justo, sino para el transgresor. Y si tú leyeras la doctrina de Pablo, sobre todo en el capítulo 4 y versículo 5, la Biblia enseña que ahora en Cristo Jesús nosotros somos declarados, ¿qué? Justos. Entonces, la ley de Moisés ya no aplica para nosotros porque no fue dada para el justo, fue dada para el transgresor. Y en Cristo Jesús ahora nosotros somos justos. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿para qué Dios entregó la ley de Moisés? Bueno, ya que entendemos de que la ley no es mala y que la ley en sí misma es buena, eso es lo que enseñó Pablo en Romanos, es muy interesante lo que nos explica Pablo en Gálatas, porque Pablo nos va a decir para qué fue dada la ley. Pablo dice lo siguiente, en Gálatas capítulo 3, versículo 19 dice, ¿para qué entonces la ley? ¿Para qué entonces? Fue añadida por causa de las transgresiones. Ven que Pablo no se contradice. ¿Para qué fue añadida? Para los transgresores, a causa de las transgresiones. Hasta que viniera la simiente a la cual ha sido hecha la promesa. Hasta que viniera la simiente a la cual ha sido hecha la promesa. Hasta que viniera la simiente a la cual ha sido la promesa. Hasta que viniera la simiente a la cual ha sido la promesa. ¿Quién es la simiente? Jesucristo. Dice la Biblia que la ley fue entregada hasta, es decir, hasta aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga la simiente. ¿Quién es la simiente? Jesús. Hasta ahí llegó la ley mosaica. Entiéndelo por el amor de Dios. Porque mira lo que dice, que fue promulgada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es solo uno, pero Dios es uno. Entonces, ¿la ley está contra las promesas? De ninguna manera. Porque si hubiera dado la ley, porque si se hubiera dado una ley capaz de dar vida, la justicia vendría verdaderamente por medio de esa ley. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa de la fe de Jesucristo fuera dada a los que creen. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Aquí en Gálatas capítulo número 3, que la ley llega hasta que viniera la simiente. Y algo interesante de la ley es que dice que no anula la promesa. La ley no anula la promesa. Es lo que está diciendo aquí. Dice, entonces, ¿la ley está contra las promesas? ¿Está la ley en contra de las promesas que Dios le hizo a Abraham de que a través de su simiente, es decir, Jesucristo, serían benditas todas las naciones? No, la ley no contradice eso. Pero lo que tenemos que aprender, y sígueme por favor con muchísimo cuidado, es que hay una diferencia entre las promesas de Dios y la ley. Son dos cosas totalmente aparte.
Y si no me crees, mira lo que dice unos versos antes Pablo aquí en Gálatas. Pablo dice lo siguiente, en el capítulo 3, versículo 7, dice Pablo: sabed por tanto que los de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura previó que Dios declara justos a los gentiles por fe. Anunció de antemano la buena noticia a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. De manera que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el rollo de la ley para hacerlas. Y es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios, porque el justo por fe vivirá. Pero la ley no es por fe, sino que el que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición a favor de nosotros. ¿Cuál maldición? ¿De cuál maldición Cristo nos redimió? De la maldición que la ley decía: maldito el que no guardare todos estos mandatos. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Versículo 14. A fin de que la bendición de Abraham llegara a los gentiles en Jesucristo, para que por medio de la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, nadie puede invalidarlo ni añadirle una vez ratificado. Ahora bien, las promesas fueron dichas a Abraham y a su simiente. No dice y a sus simientes, como refiriéndose a muchas, sino como de una: y a tu simiente, la cual es Cristo. Y esto digo: la ley llega 430 años después, no abroga un pacto previamente ratificado por Dios para invalidar la promesa. Porque si la herencia proviene de la ley, ya no proviene de la promesa, pero Dios se la ha dado gratuitamente a Abraham por medio de la promesa. ¿Saben ustedes qué nos está explicando acá? ¿Qué teología más profunda? Pablo nos está diciendo aquí que hay dos cosas muy diferentes. Una es la promesa que Dios le dio a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y todos los pactos y promesas que Dios hizo con Abraham. Una cosa es eso y otra cosa es la ley. La ley no contradice ni invalida las promesas que Dios le dio a Abraham, pero son cosas independientes. Es decir, que lo que dice Efesios en el capítulo 2, es muy importante, porque la vez pasada yo decía que los judaizantes dicen que como nosotros estamos injertados en el olivo que es Israel, y como tenemos la ciudadanía de Israel, y como tenemos parte en las promesas de Israel, debemos guardar la ley de Israel. Esto es un error grandísimo, porque una cosa son las promesas y otra cosa es la ley. Y la Biblia dice en Efesios 2:11: por tanto, recordad que en un tiempo vosotros los gentiles, en la carne, los llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. Este pasaje dice mil y un cosas. Vean ustedes que Pablo sin ningún problema llama a los efesios, ¿cómo les dice? ¿Cómo les dice? Gentiles. ¿De dónde sacaron esa doctrina que por simplemente el hecho de decir que somos gentiles no somos salvos? Entonces Pablo jamás le llamaría a los efesios gentiles. Y vean ustedes qué interesante: recordad que en un tiempo vosotros los gentiles, en la carne, los llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha de mano de carne. ¿Qué nos está ya diciendo aquí la Biblia? Nos está diciendo que los circuncidados, según la carne, les llamaban a ellos incircuncisos. ¿Por qué? Porque los efesios no estaban circuncidados, porque eran gentiles. Pero sigo leyendo. Estabais en aquel tiempo apartados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo.
Entonces, ¿por qué razón? Entonces nosotros tenemos la ciudadanía de Israel, no estamos extraños a los pactos y las promesas, y porque ahora sí tenemos a Dios en el mundo y tenemos esperanza, porque en la fe nos alcanzó la promesa de Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es en la fe, no es por guardar la ley, es por la fe que las promesas nos alcanzaron, promesas que son antes de la ley. Entonces, todo esto nos lleva a pensar, si ya Dios no juzga de acuerdo a la circuncisión, ya para Dios, Dios ya no juzga según la carne, sino que Dios juzga el corazón. Entonces, y si ya tenemos parte en los pactos que Dios le dio a Israel, también ya nosotros los tenemos por la fe en Cristo Jesús. Entonces la pregunta es otra pregunta que Pablo, adivinen, va a desarrollar en Romanos. La pregunta es, entonces, ¿y en el caso de los judíos? ¿Qué ventaja entonces tenía ser judío? ¿Qué provecho tenía ser judío? ¿Qué ventaja tenía estar circuncidado? Bueno, Pablo explica que mucha. Porque Pablo dice, después de desarrollar toda esta teología, Pablo dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O en qué aprovecha la circuncisión? Y Pablo contesta, muchas, en todas maneras, en todos sentidos. Primeramente, ciertamente que les fueron encomendados los oráculos de Dios. Les fueron encomendados los oráculos de Dios. ¿En qué aprovecha ser judío? Bueno, en mucho, es que Dios les entregó a ellos los pactos. ¿En qué aprovecha la circuncisión que Dios les dio entonces a ellos? En mucho, porque era una señal entre Dios y la descendencia de Isaac, de que de que ellos son su Dios y ellos son su pueblo. Pero nosotros no necesitamos de la circuncisión, porque era para Abraham, para la descendencia de Isaac, ni según la ley debemos guardar la circuncisión, porque las promesas son ajenas a la circuncisión, son ajenas a la ley de Moisés. Es por esa razón, y ya casi voy a ir terminando, que en Hechos capítulo 16, versículo 3, escúchenme bien, Pablo admitió que Timoteo, quien era judío, sí debía circuncidarse, pero sígueme con esto con mucho cuidado, no porque ahora en Cristo estemos bajo la ley de Moisés, porque si fuera así, estaríamos bajo maldición, sino que Pablo reconoció que Timoteo se tenía que circuncidar como judeocristiano porque la circuncisión lo unía a él con la promesa de que Dios iba a ser el Dios de la nación de Israel. Por esa razón, Pablo estuvo de acuerdo que Timoteo se circuncidara. Y hoy en día los judeocristianos sí deben de seguir circuncidándose, no porque estén ligados a ella por la ley, sino que están ligados a la circuncisión por la promesa eterna que Dios les hizo de que Él eternamente va a ser su Dios. Por eso dice Hechos 16:2, Hechos 16:3, quiso Pablo, leo desde el 1 para que quede claro el contexto. Bajó también a Derbe y Listra, y aquí había allí cierto discípulo de nombre Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego, el cual era bien elogiado por los hermanos en Listra e Iconio. Quiso Pablo que éste saliera con él, y tomándolo lo circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Todos sabían que su padre era griego. Ok, pero su madre era judía creyente. Entonces, Timoteo, como judeo cristiano, Pablo accedió a que se circuncidara. Pero cuando quisieron circuncidar a Tito, que era gentil, Pablo dijo no. Gálatas capítulo 2, versículo 2, versículo
del 1 en adelante. ¿Por qué con Timoteo no? Porque a con Tito no, porque a Tito no lo unía esa promesa de que Dios sería el Dios de ellos y que les daría la tierra de Canaán, porque eso era solo con la simiente de Isaac, y Tito no era judío. Por eso dice así Gálatas 2:1, luego, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito, y subí según una revelación y les expuse el evangelio que proclamando entre los gentiles y en privado a los que tenían por importantes, no sea que estuviera corriendo o hubiera corrido en vano. Sin embargo, Tito, que estaba conmigo, aun siendo griego, fue obligado a ser circuncidado. Pero a causa de los intrusos falsos hermanos, quienes se infiltraron para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento aceptamos someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. Pablo no estuvo de acuerdo que Tito fuera circuncidado. No estuvo de acuerdo, porque Pablo entendía que Tito era gentil y no estaba conectado con la simiente de Isaac, y por lo tanto ese no era un pacto perpetuo no era un pacto perpetuo que aplicara a Tito porque él no era judío. Entonces, aquí queda clarísimo que nosotros los gentiles no debemos circuncidarnos. Pero para terminar, quiero ir a Hechos capítulo 15, para que nosotros veamos un caso que hubo con respecto a la circuncisión y para que quede de una vez claro que los judaizantes no solo enseñaban que la salvación era por la circuncisión, los judaizantes enseñaban que había que guardar toda la ley. Vean qué interesante lo que dice este pasaje. Dice así Hechos 15:1, y con este pasaje termino. Pero algunos que habían bajado de Judea decían a los hermanos: si no sois circuncidados conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ok, hasta ahí yo reconozco que el pasaje parece que está enseñando que estos judaizantes, el problema con estos judaizantes era que enseñaban que la salvación era, para obtener la salvación había que circuncidarse, pero no solo es ese el problema. Vean ustedes, sigamos leyendo el texto. Y cuando surgió una discordia y controversia no pequeña de parte de Pablo y Bernabé contra ellos, dispusieron que subieran a Jerusalén Pablo y Bernabé y algunos otros entre ellos a los apóstoles y los ancianos para hablar acerca de esta cuestión. Ellos entonces, encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos, pero algunos que habían creído de la secta de los fariseos se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandar que guarden la ley de Moisés. Ok, pero algunos que habían creído de la secta de los fariseos se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos. Sí, sabemos que el problema había sido originalmente que decían algunos: si ellos no se circuncidan no pueden ser salvos. Pero ahora vea lo que dice, lo que está pasando en el contexto, en el concilio de Jerusalén. Ahora el problema es diferente. Pero algunos que habían creído de la secta de los fariseos se levantaron diciendo: es necesario circuncidarse para que sean salvos. No dice eso, ¿verdad? Es necesario que circuncidarlos y mandar que guarden la ley de Moisés. Amado Santo de Dios, yo quiero invitarte a que dejemos de que el texto hable por sí solo. Aquí está diciéndolo clarísimo, el concilio de Jerusalén, el tema fue de si los cristianos debían circuncidarse o no, y si debían guardar la ley de Moisés o no. Eso es lo que dice el texto. Si no te gusta, entonces arráncalo y quítalo de la Biblia. Y los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucha discusión, se levantó Pedro y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios escogió de entre vosotros
que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros, y nada distinguió de entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni vosotros hemos podido llevar? Antes bien, mediante la gracia del Señor Jesús creemos ser salvos de igual modo que ellos. Vean lo que está diciendo acá. No me salgas con que el cuento, el tema, el contexto de este pasaje es la salvación. Es necesario circuncidarse para la salvación. Desde el versículo 5 se está diciendo claramente que el tema del concilio de Jerusalén es que hay que circuncidarse y guardar la ley. Y en ese contexto Pedro dice: ¿por qué ustedes tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Cuál es ese yugo? El cumplir toda la ley. Nadie lo puede cumplir. Antes bien, mediante la gracia del Señor Jesús creemos ser salvos de igual modo que ellos. Y para aquellos que enseñaban que la circuncisión era por la salvación, de una vez Pedro se los apea en el versículo 11 y les dice: antes bien, mediante la gracia del Señor Jesús creemos ser salvos. Entonces, todo lo refutó Pedro en estos versículos. No es necesaria la circuncisión para salvación, y no es necesario que nosotros guardemos la ley que nuestros padres no pudieron guardar. Y toda la asamblea cayó, y oían a Bernabé y a Pablo describiendo cuán grandes señales milagrosas y prodigios había dicho Dios por medio de entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo: varones hermanos, oídme. Simón ha explicado cómo por primera vez Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de estas cosas volveré y reconstruiré el tabernáculo de David que ha caído, y reconstruiré sus ruinas y volveré a erigirlo, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer estas cosas desde el principio. Por lo cual yo juzgo que no se añadan dificultades a los de los gentiles se conviertan a Dios. Yo, Santiago, digo: no se añadan dificultades a los que de los gentiles se conviertan a Dios. ¿Cuáles dificultades? Las dificultades de estar bajo los rudimentos de la ley mosaica, porque este es el contexto del pasaje. Quieras tú o no admitirlo, o quieras tú inventar una gran historia y un contexto que no es el del pasaje. Si no, escríbeles que se abstengan de las contaminaciones, de los ídolos y de la fornicación y de lo estrangulado y de la sangre. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad predicadores, puesto que él es leído en las sinagogas cada sábado. Aquí Santiago está enseñando que lo único que tenemos que guardar de la ley es guardarnos de las contaminaciones de los ídolos, de la ley mosaica, de la fornicación y de lo estrangulado y de sangre. ¿Por qué? ¿Pero por qué hay que guardar estas cosas? Bueno, para no entrar en conflicto total con los judíos, porque dice Santiago que en todos los lugares hay judíos, y entonces Santiago nos pidió que guardáramos estas cosas de la ley de Moisés para no entrar en un conflicto tan fuerte con los judíos y poder tener una relación de convivencia con ellos. No es porque, como he escuchado al judaizantes diciendo que aquí inventan que lo que está diciendo Santiago es de que guarden estas cosas primero, pero después los gentiles van a ir a las sinagogas y van a aprender a guardar el resto de la ley. Por el amor de Dios, ¿cómo se te ocurre decir eso? En Mateo capítulo 24 y en Lucas capítulo 21, Cristo le dice a la nación de Israel, a los judíos del tiempo de él, cuando les dio señales de antes de la destrucción del templo, les dijo: y vosotros seréis llevados a las sinagogas y seréis azotados.
Los gentiles ya no se reunían en las sinagogas, se reunían en las iglesias. Al amado Filemón y a la iglesia que está en tu casa, ya no se reunían en las sinagogas. Entonces, versículo 22 para terminar. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia enviar de entre ellos varones escogidos a Antioquía como Pablo y Bernabé, a Judas, el que se llamaba Barsabás, y a Silas, varones reputados entre los hermanos, y escribir por mano de ellos los hermanos apóstoles y ancianos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria, Cilicia, saludos. ¿Cómo llamaron los apóstoles y los ancianos en el concilio de Jerusalén a los que estaban en Antioquía, Siria y Cilicia? ¿Cómo dice? A los hermanos de entre los gentiles. Esa historia de que no hay gentiles y que ya por ser injertados en el Israel ya no somos gentiles, o esa historia de que somos Israel del norte, aquí no aparece. Por cuanto oímos que algunos de nosotros, a los cuales no hemos comisionado, os inquietaron con palabras perturbando vuestras almas. Solamente quiero aclararte que Juan, en primera Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Por lo cual oímos que algunos de nosotros, a los cuales no hemos comisionado, estos nosotros eran falsos hermanos. Algunos de nosotros, sí, entre nosotros mismos, habían falsos hermanos. Lo que dijo Pablo cuando fue a Jerusalén, falsos creyentes se infiltraron y quisieron obligar a Tito a circuncidarse. A los cuales no hemos comisionado, os inquietaron con palabras perturbando vuestras almas. Nos pareció bien, habiendo llegado a estar unánimes, elegir a unos varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que hemos enviado a Judas y a Silas, y ellos os informarán las palabras las mismas cosas, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos carga alguna, excepto estas cosas necesarias: que abstengáis de lo sacrificado de los ídolos, de sangre de cosas ahogadas y de fornicación. Bien haréis en absteneros de tales cosas, tened salud. Déjame terminar diciéndote esto, tú judaizante que escuchas este mensaje. En primer lugar, esas personas que que quisieron judaizar a los gentiles, diciéndoles que debían de circuncidarse, que dijeron que había que ser salvo, para ser salvo había que circuncidarse, que dijeron que también había que circuncidarse y que había que guardar la ley. En primer lugar, escucha lo que se dice sobre ellos: no fueron comisionados por nosotros. Déjame decirte que no tienes una comisión apostólica. Y en segundo lugar, estás en desacuerdo con el Espíritu Santo y con los apóstoles, porque dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos carga alguna, excepto estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre de cosas ahogadas y de fornicación. Bien haréis en absteneros de tales cosas, tened salud. Si tú tienes temor de Dios y crees en Jesús realmente, ten temor de Dios. Aquí el Espíritu Santo dijo, y los apóstoles, que no nos deben imponer una carga mayor que esta. Y si me vas a salir con la historia de que, entonces eso quiere decir que como solo esas cosas hay que guardar de Moisés, entonces yo puedo adulterar, porque ya no hay nada más que guardar de la ley. Entonces yo ahora puedo fornicar y puedo robar y puedo adulterar porque ya no estamos bajo la ley de Moisés. Espérate un momento. Nosotros no vivimos bajo la ley de Moisés, vivimos bajo la ley del Espíritu. ¿Y cuál es la ley del Espíritu? Es la ley que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón según el mensaje de Jesús. Y la vez pasada que mencioné esto, vi un comentario de una de las personas que escuchó este mensaje que me puso que cómo se me ocurre decir eso, que Jesús le enseñó a Israel. Sí, ciertamente Jesús enseñó a Israel. Amén, 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 amén. Pero se te olvidó algo muy importante, que fue la gran comisión, donde Cristo Jesús dijo:
Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yendo pues, discipulad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os mandé. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Que tengan paz.